Lucía apenas podía seguir el ritmo de su marido, avanzando con dificultad tras sus pasos. Marcos la sujetaba firmemente de la mano, tirando de ella con tanta fuerza que parecía que llegaban terriblemente tarde a algún compromiso. Marcos, por favor, baja el ritmo. Deja que recupere el aliento, pidió Lucía, respirando con esfuerzo. Casi una hora antes, habían aparcado el coche al borde de un frondoso bosque gallego, punto de partida de lo que debía ser una romántica caminata en pareja. Aguanta solo un poco más. Ya casi estamos, respondió Marcos, volviéndose rápidamente hacia ella. No podemos parar ahora. Tenemos que llegar antes de que anochezca. ¿Y cómo vamos a volver a casa en la oscuridad? Lucía levantó la cabeza, intentando observar el paisaje a su alrededor, pero el ritmo acelerado de la caminata no le permitía prestar atención a los detalles. Por todos lados, una muralla densa, de altos castaños y robles, los cercaba. Poco después, se dio cuenta de que el bosque parecía oscurecerse rápidamente. El pinar absorbía la luz, y pronto Lucía tuvo la sensación de que una niebla grisácea y opaca comenzaba a envolverlos. Marcos, lo llamó, vacilante. ¿Estás seguro de que vamos en la dirección correcta? Parece que nos hemos adentrado demasiado en el bosque. Marcos se detuvo abruptamente, se giró y le pasó un brazo por los hombros. Claro, mi tontita, dijo él sonriendo. Ya había metido las coordenadas en el GPS del móvil. El claro está a 200 metros de aquí. Encontré este lugar la semana pasada, cuando volvía de un viaje de trabajo. Solo que desde el punto donde estaba se podía llegar a pie, explicó Marcos. Por aquí es más fácil, Lucía. Esforzándose por ver en la penumbra, miraba fijamente el rostro de su marido, oía su voz tranquilizadora e intentaba creer que realmente quería salvar su matrimonio. Claro, el método elegido por Marcos para intentar una reconciliación era bastante original. Un picnic en pleno bosque, en un claro aislado y florido. Quizás era exactamente así como Marcos quería demostrar la fuerza de sus sentimientos. Lucía quería creerlo. Al fin y al cabo, habían vivido juntos durante casi 7 años. Si unas semanas atrás alguien le hubiera dicho que aceptaría aplazar el divorcio, Lucía simplemente se habría reído. La situación entre ellos era pésima. Hasta hacía poco, Lucía se preparaba para afrontar una de las fases más difíciles de su vida. Marcos insistía en el reparto de bienes y la humillaba, insinuando que saldría del juzgado prácticamente sin nada. Sin embargo, unos días atrás, todo cambió drásticamente. De repente Marcos empezó a pedirle perdón, diciendo que había cometido muchos errores y que había reconsiderado su postura respecto a la familia. Dame una última oportunidad, te lo ruego, le dijo arrodillado ante ella. Voy a demostrarte que lo que siento es verdadero. Fue entonces cuando Marcos propuso aquel paseo romántico por la naturaleza. Considéralo si quieres como nuestra última noche juntos, murmuró él, bajando la mirada. Pero si después de esto decides cancelar el divorcio y me das la oportunidad de arreglarlo todo, te juro que seré el hombre más feliz del mundo. Para Lucía, aquel comportamiento fue como mínimo inesperado, pero por muy dolida que estuviera, decidió darle a su marido una última oportunidad. Lo pensó un momento y acabó aceptando, pidiendo solo que el picnic se aplazara al fin de semana. Lucía trabajaba como profesora de plástica en un colegio de primaria y no quería faltar al trabajo a mitad de semana. Lo que tú quieras, mi amor, dijo Marcos, besándole las manos. Créeme, este día lo cambiará todo entre nosotros. Te lo juro. Cuando Lucía aceptó intentar empezar de nuevo, sintió que su corazón se estremecía. En los días previos al picnic, parecía vivir en un estado de inquietud constante. Marcos, por su parte, se comportó de manera casi ejemplar. No llegaba tarde al trabajo, ni provocaba pequeñas discusiones, algo que últimamente ocurría con frecuencia. Como gerente de una gran empresa comercial, Marcos se veía a menudo obligado a quedarse en la oficina después de su horario. Los informes y la revisión de documentos formaban parte de su rutina. Llevaban años así, y Lucía siempre había sido muy comprensiva con ello, hasta el momento en que la situación empezó a perjudicar gravemente su matrimonio. Más tarde, pensaría muchas veces que la falta de tiempo dedicado a la familia fue, al fin y al cabo, el factor fatal que año tras año comenzó a destruir su relación. Con el tiempo, la brecha entre ellos no hizo más que aumentar. Al principio eran solo pequeños desacuerdos y malentendidos, que pronto evolucionaron hacia acusaciones mutuas. Luego, a largos periodos de conflicto, días en los que apenas se hablaban, hasta que, finalmente, se convirtieron en enemigos declarados. La situación llegó a tal punto que Marcos pasó a culparla de absolutamente todo, desde contratos perdidos, supuestamente por culpa de sus inoportunas llamadas, hasta de asfixiarlo con quejas constantes sobre la falta de dinero.
¿Pero qué demonios te llevó a ese centro comercial?, gritaba él. Vives quejándote de que no hay dinero y sales por ahí gastando como una loca. Necesitaba comprarle un abrigo a Leo, se justificaba Lucía. Está creciendo rápido. El antiguo ya no le sirve. Marcos solo levantó las manos, irritado. ¿Y qué tengo que ver yo con eso? La idea de adoptar a ese crío fue tuya. Claro, tener un hijo de verdad no era tu destino, ¿verdad? Y ahora soy yo el que tiene que mantener a un hijo que ni siquiera es mío. Lucía apenas podía contener las lágrimas al oír aquellas palabras. De hecho, llevaba mucho tiempo intentando quedarse embarazada. Habían pasado casi 3 años en intentos frustrados por encontrar un tratamiento eficaz para su problema. Hasta que un día, al leer una pequeña noticia en internet, encontró una historia que lo cambió todo. Un grave accidente con 3 coches implicados había ocurrido en la autopista y la mayoría de las víctimas murieron en el acto. Entre ellas estaban los padres de un niño que milagrosamente sobrevivió al accidente sin heridas graves. El reportaje informaba de que Leo, así se llamaba el niño de 7 años, había sido trasladado a un orfanato local. Lucía sintió que aquella historia necesitaba un final feliz para el niño. Decidió entonces adoptarlo. Marcos, aunque no demostró entusiasmo, accedió, permitiendo que Lucía registrara al niño únicamente a su nombre. Sin embargo, con el paso del tiempo, el pequeño Leo empezó a irritar cada vez más a su marido. Marcos no aceptaba compartir la atención de su esposa con el hijo adoptivo. Lo que más le molestaba era la idea de tener que mantener a aquel niño hasta la mayoría de edad. Marcos, Leo es nuestro hijo, intentaba explicar Lucía. Es normal que los padres compren ropa y juguetes a sus hijos. No entiendo por qué reaccionas de esa manera. Marcos le lanzó una mirada irritada y levantó el dedo índice. Siempre lo mismo contigo, dijo en tono de reproche. Si no fuera por esa idea estúpida tuya de la adopción, podría haber dedicado más tiempo a mi nuevo proyecto. ¿Sabías que el director quería ofrecerme la jefatura de toda la red regional? Pero eso exigiría viajes constantes, nuevas oportunidades. ¿Y sabes lo que me dijo? Marcos la fulminó con una mirada acusadora. No voy a sobrecargar tu pequeño y limitado cerebro. Continuó con sarcasmo. El director dijo que me ofrecería ese puesto con gusto si no tuviera un niño pequeño que cuidar. Enfatizó la palabra ambos al explicar que, en opinión del director, un niño exige la atención constante de ambos padres, y lanzó a Lucía una mirada cargada de expectación. Lucía asintió lentamente. Pues tu director tiene toda la razón, respondió. Los dos trabajamos y sola no podría con todo. Ser padre o madre no solo trae beneficios sociales, también es una responsabilidad seria. Pensé que lo entendías cuando aceptaste la adopción. Marcos negó con la cabeza en un gesto de sarcasmo. Dios mío, ¿a quién intento explicarle algo? Puso los ojos en blanco. Contigo es imposible hablar. Nunca me has entendido. Todos mis objetivos siempre han sido tonterías para ti. Solo retrasas mi crecimiento y mi carrera. Gritaba, escupiendo palabras de rabia, mientras Lucía permanecía inmóvil frente a él, sintiéndose profundamente humillada. Las lágrimas seguían corriendo por su rostro, pero ahora no eran solo de dolor, eran también de indignación y furia. Si para ti es tan insoportable estar con nosotros, entonces vete. Nadie te está reteniendo, gritó ella, sin poder contenerse. ¿Qué? Ironizó Marcos, entrecerrando los ojos como una serpiente. ¿Me estás sugiriendo el divorcio? Lucía no pudo responder. Sentía que si decía una palabra más, se derrumbaría por completo. Aquel día necesitó reunir toda la fuerza que aún le quedaba para calmarse y recuperar el control. Se encerró en su habitación y no permitió que Marcos se acercara hasta que estuvo segura de que podría hablar, sin perder la compostura. Lucía sabía que no podía continuar de aquella forma, pero tampoco quería tomar una decisión precipitada, forzando un divorcio en el calor de la ira. Bajando al primer piso de la casa, se preparó para intentar tener una conversación tranquila con su marido y resolver en la medida de lo posible el malentendido entre ellos. Sin embargo, al acercarse a la cocina, oyó a Marcos hablando con alguien por videollamada. Al principio, pensó que era algo relacionado con el trabajo, pero la voz al otro lado de la línea era nítidamente femenina. Osito, no sé, creo que ya va siendo hora de que cortes ese nudo y abandones de una vez a tu pava. Lucía, sin creer lo que oía, se apoyó en la pared y espió discretamente por la puerta. Su conmoción aumentó aún más al ver, en la tablet de Marcos, la imagen de una mujer morena y atractiva, y, para empeorar las cosas, semidesnuda. Valeria, tenemos que ser cautelosos, decía Marcos. Cada paso tiene que estar bien pensado. Y después, ¿cómo va a parecer eso ante mi jefe? Si simplemente abandono a mi familia así, parecerá muy normal, exclamó Lucía, irrumpiendo de repente en la cocina.
En un impulso, le arrancó la tablet de las manos a Marcos y la arrojó con fuerza contra el suelo de mármol. ¡Te has vuelto loca!, berreó Marcos, arrodillándose para recoger el dispositivo, desesperado. En segundos, su rostro se puso rojo como un tomate. ¿Qué has hecho, idiota?, gritó él. ¿La has roto? ¡Has roto mi tablet del trabajo! Ahí estaban todos los documentos, los correos electrónicos. Lo he visto, respondió Lucía, mirándolo con una sonrisa triunfante. He visto tus correos de trabajo, y también a tu amante, a la que probablemente le escribes desde ahí. La paciencia de Lucía estalló como una enorme burbuja de jabón. Explotó, sus emociones se desbordaron sin control. ¿Así que así es como me llamáis a mis espaldas? ¿Yo y esa descarada tuya, la pava clueca? Genial. Ahora por fin tendrás la libertad que tanto querías. Cállate la boca, imbécil, amenazó Marcos. No me saques de mis casillas. Menos mal que Leo está en el colegio y no ha oído esta locura tuya. Pero Lucía no se calló, se cruzó de brazos y lanzó al traidor una mirada desafiante. Qué curioso. Ahora, ¿te acuerdas de que tienes un hijo, no? ¿Y no sientes vergüenza? ¿Cuánto tiempo llevas con esa mujer? ¿Medio año? ¿Un año? ¿Alguna vez pensaste en contármelo? ¿O ibas a seguir humillándome, ofendiéndome y luego divirtiéndote en los brazos de esa vulgar? El rostro de Lucía ardía de furia. Ya no pensaba tolerar más el desprecio con el que había sido tratada, y ya que te has acordado de Leo, puedes estar seguro, nos las arreglaremos muy bien sin ti. Mejor ningún padre que un padre mezquino y traicionero como tú. Sin decir una palabra, Marcos se levantó bruscamente, tiró la tablet rota a la basura y se giró hacia su esposa, mirándola en silencio. Los ojos de Marcos brillaban con odio. Cierra esa boca, dijo él en un tono bajo pero amenazador, o te la cerraré yo mismo. Inténtalo, replicó Lucía levantando la mano para detenerlo. Y me encargaré de contarle a tu director quién eres realmente. En aquel momento Lucía sentía mucho miedo, pero sabía que si no se enfrentaba a Marcos ahora, seguiría en silencio, tragando humillaciones y ofensas una tras otra. La traición había sido el golpe final, imposible de ignorar. Mejor, pensaba Lucía, enterrar este matrimonio de una vez por todas que esperar a que se pudra y me cause aún más dolor en el futuro. «¡Sal de esta casa!», gritó ella, señalando la puerta de entrada. «Mañana mismo solicitaré el divorcio. Ahora eres libre. Corre con tu amante y no te vuelvas a acercar a mí ni a mi hijo. ¿Me has oído?». El rostro de Marcos se deformó en una sonrisa siniestra. Las llamas diabólicas seguían danzando en sus ojos. «No esperaba esto de ti, mujercita», gruñó él. «Pero hay un problema. No me voy a ir de esta casa. Es tan mía como tuya. ¿Quieres el divorcio? Genial. Pero que sepas una cosa, te aplastaré como a un insecto. Tú y ese hijo adoptivo tuyo no os quedaréis con absolutamente nada». Por el tono de voz y la mirada amenazadora, Marcos dejaba claro que estaba dispuesto a llevar la lucha hasta el final, pero Lucía no quiso rebajarse. Sin prolongar aquella horrible escena, subió en silencio a su habitación. Desde entonces, pasaron casi 2 semanas. En ese periodo, Lucía solicitó sola el divorcio y esperó en vano a que su marido hiciera lo mismo. Para su desagradable sorpresa, Marcos no tenía ninguna prisa. Lucía no sabía que toda aquella escenificación de amenazas había sido solo un intento de asustarla. Marcos era demasiado mezquino y calculador para dividir de buen grado, incluso lo poco que habían construido juntos en casi 7 años de matrimonio. Tras reflexionar mejor, se dio cuenta de que gastaría más dinero contratando buenos abogados de lo que realmente conseguiría recibir. Entre los bienes de la familia estaban una casa grande, donde ahora convivían en una guerra silenciosa. Un buen coche a nombre de Marcos, pero comprado con el dinero de los dos, y además una cantidad considerable en una cuenta conjunta, suficiente para vivir cómodamente durante al menos un año. Marcos sentía un verdadero pavor solo de imaginar que todo aquel patrimonio que consideraba fruto exclusivo de su propio esfuerzo pudiera ser dividido por igual, o peor aún, que la mayor parte se quedara con Lucía, ya que tras el divorcio sería vista como madre soltera. Esa perspectiva le hizo cambiar de idea rápidamente. Al final, Marcos pasó a querer revertir la situación e intentar reconquistar la confianza de su esposa. El día que propuso el picnic de la reconciliación, Marcos juró con toda la convicción que había terminado su aventura con la amante y que ahora su corazón y su alma pertenecían solo a Lucía y a su hijo. «Lucía, con Valeria se acabó todo», decía él con fervor. «Me di cuenta de por quién te cambié. Es increíble cómo pude ser tan ciego. Ella solo quería mi dinero y yo me dejé llevar por la apariencia». Viendo la desconfianza evidente en los ojos de Lucía, Marcos decidió jugar su carta de triunfo. Sacó del bolsillo lo que consideraba su mayor argumento. «Este verano nos vamos de viaje juntos a la costa.
Yo, tú y el pequeño Leo. ¿Quieres? Te prometí llevaros hace tanto tiempo, pero siempre lo posponía. Decías que no querías involucrarte con nuestro hijo, dijo Lucía, mirándolo directamente. ¿Por qué has cambiado de idea? Marcos desvió la mirada por un instante, intentando inventar rápidamente una respuesta. Pronto se le ocurrió una gran idea. Lu, no te lo vas a creer, pero tengo que decírtelo, comenzó, esforzándose por parecer conmovido. Cuando me quedaba solo en la oficina, en las noches frías y vacías, me di cuenta. No tengo heredero. ¿Para quién estoy luchando? ¿Qué puede ser más importante que la familia? Marcos negó con la cabeza como si estuviera sinceramente arrepentido. Lucía, lo sé. Probablemente fui un pésimo padre para Leo, pero eso va a cambiar, te lo juro. La gruesa capa de hielo que Lucía había formado alrededor de su propio corazón comenzó a resquebrajarse levemente. Sus ojos se llenaron de sombras y Marcos, al darse cuenta, la abrazó con fuerza. Lo vamos a arreglar todo, mi amor. Vamos a arreglarlo todo. Al instante siguiente, sintió el cuerpo de Lucía estremecerse silenciosamente, invadido por lágrimas contenidas. Hundiendo el rostro en el suave cabello de su esposa, Marcos sonrió victorioso. Había caído de lleno en la trampa. «Listo, ya casi estamos», dijo él, conduciendo a Lucía hasta un claro medio vacío, cubierto de vegetación alta y densa. «¿Ya hemos llegado?», preguntó Lucía, entrecerrando los ojos para intentar ver mejor en la penumbra. «Mira allí», respondió Marcos, dejándola pasar delante y empujándola levemente por la espalda. Lucía soltó un gemido al darse cuenta de que de repente sus pies estaban completamente empapados. «¿Qué es esto, Marcos? ¿Qué está pasando?», se giró asustada hacia su marido. Él, en respuesta, retrocedió unos pasos, alejándose visiblemente del punto donde ella se encontraba. Marcos, Lucía lo miró, sin entender, intentó dar un paso atrás, pero sus piernas ya estaban hundidas en una masa verdosa y pegajosa. Fue solo entonces cuando percibió el olor insoportable de agua estancada. «Dios mío, esto es una ciénaga. Me has traído a una ciénaga», gritó aterrorizada. A cada segundo se hundía más en aquella agua helada. Pronto, el lodo cubría sus tobillos. Al instante siguiente, ya alcanzaba sus muslos. «¡Ayúdame!», extendió los brazos hacia su marido. «Por favor, no me dejes aquí». Marcos, mirando a su esposa que se hundía, solo sonrió con crueldad. «Te prometí que este día sería inolvidable», dijo él. «Vamos a resolver todos nuestros problemas de una vez», continuó en tono lento. «Sin juez, sin divorcio, sin reparto de bienes». Lucía miraba al marido que se burlaba de ella con los ojos desorbitados de puro horror. Ni en la peor de sus pesadillas podría haber imaginado que Marcos fuera capaz de intentar deshacerse de ella, y de forma tan cruel. Estaba claro, no habría ninguna audiencia. Simplemente se hundiría, se pudriría en aquella ciénaga infernal y desaparecería sin dejar rastro. «Marcos, te lo ruego, sácame de aquí», suplicaba Lucía, intentando mantener el cuerpo lo más inmóvil posible para retrasar el hundimiento. «Te doy todo lo que quieras. Solo no hagas esto. No cometas este error. Te arrepentirás. Lo llevarás contigo para siempre». Pero Marcos solo negó lentamente con la cabeza. Sus ojos brillaron en la penumbra, y por un instante, Lucía tuvo la sensación de que estaba poseído por algún tipo de demonio interior. «Perdóname, Lucía», dijo él con falsa compasión, «pero no puedo actuar de otra manera. Has envenenado mi vida, ahora pagarás por ello». Sintió el lodo frío alcanzar su pecho. Fue entonces cuando, de repente, algo vibró en el bolsillo interior de su chaqueta. «¡El móvil! ¡Maldita sea!», susurró Marcos entre dientes. Empezó a moverse, inquieto, pisando con cautela mientras miraba a su alrededor, cada vez más nervioso. Mientras tanto, Lucía, con manos temblorosas, intentaba coger el teléfono. Cuando finalmente consiguió sujetarlo, vio quién llamaba. Era su hijo. «Leo», consiguió gritar Lucía al contestar, pero al instante siguiente un violento golpe alcanzó su mano. El móvil salió volando y cayó con un sonido ahogado en alguna parte de la ciénaga. Lucía oyó un sonido repulsivo de burbujas. El aparato se hundía, y ella sabía que el mismo destino le esperaba pronto. «Se acabó, querida», dijo Marcos con voz gélida. «Simplemente acéptalo. Intenta pensar en algo bueno. He oído que eso ayuda antes de la muerte. ¿Crees que te saldrás con la tuya?», respondió Lucía con firmeza. «Si muero ahora, te juro que volveré y te atormentaré a ti y a tu muñequita desde el más allá. Nunca tendrás paz, Marcos. ¿Me estás oyendo?». Apenas terminó de decir esas palabras, un extraño crujido resonó desde el bosque detrás de Marcos. Una sombra de miedo cruzó su rostro. Se giró asustado. Durante unos segundos Marcos intentó ver algo en la oscuridad, pero cuando el ruido de una rama seca se repitió, lanzó una última mirada a Lucía y salió corriendo en dirección a la carretera. «Lucía»,
En shock por todo lo que estaba sucediendo, hizo un último intento. Gritó con toda la fuerza que aún le quedaba. ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Socorro! Su voz se fue volviendo cada vez más ronca. El agua ya le llegaba casi hasta la barbilla. Desesperada, Lucía mantenía los brazos en alto todo lo que podía, luchando por su propia vida. Fue entonces cuando volvió a oír el sonido de una rama partiéndose. El sonido se intensificó y, para la inmensa sorpresa de Lucía, lo siguiente que vio fue un simpático hocico canino acercándose rápidamente. De en medio del bosque surgió una hermosa perra de pelaje marrón, una mezcla de collie y mestizo. La perra corrió hacia Lucía, ladró fuerte y empezó a correr alrededor de la ciénaga, tirando de las mangas de la chaqueta de la mujer con los dientes, intentando desesperadamente devolverla a la superficie. ¡Kira! ¡Kira! ¿A dónde vas? ¿Qué has encontrado ahí? Se oyó una voz infantil llamando a la perra. Poco después apareció una niña. Lucía calculó que debía de tener unos 8 o 9 años. La niña llevaba una pequeña cesta en las manos y una mochila con tirantes finos a la espalda. «Señora, ¿qué está haciendo ahí?», preguntó asustada al ver a Lucía en ese estado. «Por favor, ayúdame», pidió Lucía con la voz ronca de tanto gritar. «Me he perdido». Mintió para no asustar a la niña. «¿Tienes teléfono? ¿Puedes llamar a los bomberos?». La niña negó con la cabeza. «No tengo teléfono. En casa solo hay uno y lo tiene mi padre, pero te voy a ayudar». Sin perder tiempo, la niña empezó a juntar todas las ramas que encontraba a su alrededor. La perra seguía tirando de la ropa de Lucía, impidiendo que se hundiera por completo. En el instante en que la situación se volvía crítica, la niña, con un fuerte grito, exclamó: «¡Coge!». La niña lanzó a la ciénaga un haz de ramas cortas pero firmes. Lucía apoyó las manos en la improvisada balsa y comenzó a colocar rápidamente las ramas, intentando crear una base sobre la que pudiera apoyarse y sacar al menos parte del cuerpo del agua. En cuanto consiguió levantarse un poco, la niña corrió hacia ella y empezó a tirar con todas sus fuerzas. La perra también ayudaba activamente. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, Lucía ya estaba tumbada a unos metros del maldito lodo, sin poder creer que todavía estuviera viva. A su lado, la perra peluda giraba alegremente, demostrando su carácter bondadoso y compañero. Mientras tanto, la dueña del animal examinaba con ojo crítico el contenido de la pequeña cesta. Lucía miró al cielo y vio las primeras estrellas surgiendo en la inmensidad lila oscura del atardecer. «Gracias», le dijo sinceramente a la niña. «Si no fuera por ti y tu amiga, habría muerto». La niña la observó atentamente con sus hermosos ojos y luego esbozó una sonrisa amable. «De nada», respondió agitando la mano. «Kira y yo pasamos por aquí casi todos los días. Recogemos hierbas y frutos del bosque». «¿En serio?», se asombró Lucía. «Sí», confirmó la niña, asintiendo. «Luego mi padre y yo lo vendemos todo en el mercadillo del pueblo. De eso vivimos». Lucía se sorprendió al saber que la niña vivía con su padre en un lugar tan apartado, sin rastro de civilización, sin ni siquiera una conexión decente a internet, pero prefirió no comentar nada para no entristecer a la pequeña. Lucía había sobrevivido, pero ahora se enfrentaba a otro problema. Durante el tiempo que pasó hundida en el lodo de la ciénaga, su ropa quedó completamente empapada. Temblaba de frío y sentía un calor febril, comenzando a extenderse por su cuerpo. «Vamos a mi casa», propuso la niña, que como Lucía pronto descubrió, se llamaba Carla. «¿Y tu padre? ¿No se enfadará?», preguntó Lucía por precaución. Sabía muy bien que en su estado no conseguiría llegar ni siquiera a la carretera. Si intentaba cruzar el bosque de noche, moriría congelada bajo algún árbol o sucumbiría a una fiebre provocada por el lodo. «No te preocupes», dijo Carla, negando con la cabeza y sonriendo de nuevo. «Mi padre solo parece serio. En realidad, es muy bueno». «Vamos a casa», llamó la niña, silbando a la perra. Guiadas por Carla, se dirigieron hacia su casa. Caminaron durante aproximadamente media hora hasta llegar a una pequeña pero sólida cabaña de madera. Era un lugar muy tranquilo y probablemente hermoso durante el día, aunque a Lucía le costaba percibirlo ahora, pues la oscuridad ya dominaba el bosque. «Así que se perdió, ¿eh?», preguntó de manera poco acogedora el hombre que las recibió en la puerta. Se llamaba Miguel y además de residente local, también era conocido como el curandero de la región. «Y ni se molestó en mirar un mapa», continuó él, lanzando a Lucía una mirada desconfiada. No sabía que estas zonas son, digamos, nada amigables. En ese momento, Lucía quiso desaparecer de la vergüenza, pero no tenía dónde ir. Sabiendo que no tenía otra opción, decidió contarle toda la verdad al curandero. Después de escucharla con atención, Miguel le pidió que esperara y se alejó hacia la pequeña cocina, donde su hija estaba preparando un té caliente para la huésped.
Con un mal presentimiento, Lucía se acercó discretamente a la cocina y consiguió oír la conversación. «Carla, ¿qué has hecho esta vez? ¿A quién has traído a casa?», regañó Miguel. «Puede quedarse aquí hasta el amanecer, pero en cuanto salga el sol, debes llevarla hasta la carretera y que resuelva su vida». «Pero papá, está enferma», protestó Carla. «¿Cómo vamos a dejar que se vaya así, con fiebre? Y además, has oído su historia. La señora Lucía ha pasado por algo horrible. No podemos darle la espalda». Miguel solo negó con la cabeza en respuesta. «Esa mujer no puede quedarse aquí. Es una extraña. Que consiga que alguien la lleve y vuelva a la ciudad». «No sabemos quién es en realidad. ¿O quieres que de nuevo te llamen brujita en el colegio? ¿Has olvidado por qué nos mudamos aquí? Entre esa gente no había lugar para nosotros». Lucía tosió fuerte, anunciando su presencia. Miguel se giró para mirarla. Lucía bajó la mirada y con voz firme dijo: «Créame, no quiero traerles problemas, pero no puedo volver a la ciudad ahora. Al menos no hasta que encuentre una solución para lidiar con mi marido. Tiene a mi hijo Leo. Solo tiene 9 años», continuó Lucía con la voz entrecortada. «Tengo miedo de que Marcos lo use como rehén si descubre que sigo viva», completó. Al hablar de su hijo, vio un brillo de compasión surgir en los ojos de Miguel, aunque él intentara mantener una expresión de indiferencia, como si los problemas de aquella mujer de la ciudad no le conmovieran. Con mucho esfuerzo, Carla consiguió convencer a su padre para que permitiera que Lucía se quedara allí unos días. A cambio, Lucía prometió que no sería una carga para ellos, que ayudaría en lo que fuera posible. Carla le ofreció una infusión caliente de hierbas, preparada para estabilizar la fiebre y expulsar la enfermedad de su cuerpo. Para su sorpresa, poco después, Miguel volvió a la sala, trayendo un pequeño fardo de ropa de mujer en las manos. «Esto era de mi esposa», dijo él con voz neutra, entregándole las prendas. «¿Necesitas cambiarte cuanto antes de que la enfermedad se agrave?» «Muchas gracias», agradeció Lucía, cogiendo la ropa. Unos pantalones anchos de algodón, una camiseta y una cálida camisa de franela. Sintió que su rostro se sonrojaba al oír de quién había sido aquella ropa. Al percibir su incomodidad, Miguel añadió, como si adivinara sus pensamientos: «Tranquila, Isabel falleció hace tiempo». «¿Fue poco después de que naciera Carla?» Su corazón simplemente se paró. Los médicos dijeron que fue el esfuerzo del parto. No resistió. Lucía no supo qué decir. Se quedó en silencio. Sintió una compasión sincera por Miguel y el hombre pareció, poco a poco, abrirse un poco más. Más tarde, cuando la huésped ya se había cambiado y llevaba ropa seca, Miguel la llamó para tomar otro té en la cocina. Sentándose a su lado, Miguel habló en voz baja y tranquila, comenzando a contar su difícil historia. «Debes pensar que soy un bicho raro, un salvaje», dijo él, «pero hay un motivo para que actúe así. Mucha gente de mi pasado me ha demostrado que hacer el bien puede ser muy perjudicial para la salud». Miguel contó que muchos años antes trabajaba como médico, especialista en diagnósticos en una clínica privada. Era muy talentoso y gracias a sus diagnósticos precisos, muchos pacientes recibieron el tratamiento correcto a tiempo. Fue más o menos en esa época cuando conoció a su futura esposa. «Acabábamos de casarnos, éramos tan jóvenes», recordó él. Isabel trabajaba como ilustradora en una editorial infantil. A los niños les encantaba, sobre todo los dibujos que hacía de pececitos, animalitos. Una sombra triste cruzó el rostro del hombre. «Un día vino a mi consulta el nuevo jefe de Isabel», contó él, un tipo joven, muy engreído, que acababa de asumir la dirección de su departamento en la editorial. Tenía problemas serios en el hígado, pero creía que era solo cansancio y exceso de tabaco. Lo derivé al especialista adecuado y cuando llegaron los resultados, Miguel suspiró. «Casi empecé a fumar yo también de lo nervioso que estaba». Resumiendo, necesitaba una cirugía urgente y cada día era crucial. Al principio no se lo creyó mucho, pero al final aceptó ingresar en el hospital. «¿Y qué pasó?», preguntó Lucía con cuidado. «¿No sobrevivió? Todo lo contrario. Sobrevivió, sí», respondió Miguel con una sonrisa amarga. «Solo que, para mi mala suerte, vio a Isabel en el pasillo de la clínica. Antes de eso, ni se conocían. En cuanto el desgraciado se recuperó, empezó a acosar a mi mujer, haciendo de todo para llamar su atención. Le mandaba flores, le daba entradas para el teatro». Lucía seguía en silencio, esperando que continuara. Naturalmente mi esposa me lo contó todo. Entre nosotros nunca hubo secretos. Así que fui a ver a ese sujeto y le expliqué muy claramente que si se acercaba a mi mujer otra vez, tendría nuevos problemas de salud. Pero él... Miguel hizo una pausa amarga. En lugar de retroceder, decidió vengarse. Presentó una denuncia falsa, diciendo que yo atendía a pacientes bajo los efectos de sustancias. Claro que no era verdad,
pero colocó un paquetito con polvo en mi consulta y la policía ni se molestó en investigar a fondo. Miguel contó que aunque sus análisis de sangre no mostraron la presencia de sustancias prohibidas, el tribunal aún así lo condenó, acusándolo de posesión de drogas. La clínica, donde trabajaba inmediatamente, se desvinculó de él, revocando su licencia de médico. Si no fuera por Isabel, continuó Miguel con tristeza, ella vendió casi todo lo que teníamos para pagar un buen abogado. Si no fuera por ella, nunca habría salido de la cárcel. Me pusieron en libertad condicional después de 3 años, concluyó Miguel, terminando su relato. Isabel me esperó y empezamos todo de cero, solo que como médico nunca más conseguí trabajo. ¿Quién iba a querer contratar a un especialista con antecedentes penales? Lucía sintió una compasión verdadera por el hombre. Sabía muy bien lo que era perderlo todo de la noche a la mañana y quedarse cara a cara solo con el propio destino. Entonces, ¿fue por eso que viniste aquí? ¿Te convertiste en un ermitaño?, dedujo ella. Miguel asintió. Empecé a interesarme por la homeopatía, por el uso de hierbas medicinales. Pensé, ya que no podía trabajar más con remedios químicos, ¿por qué no intentar usar los regalos de la propia naturaleza? A ella también le gustó la idea, añadió. En aquella época, ya había dejado la editorial. Trabajaba como dependienta en una tienda cualquiera. Nunca superó el hecho de que en su profesión existieran personas tan ruines. Se quedaron en silencio por un momento. Entonces Miguel continuó con un tono más suave, como si estuviera abriendo su corazón. Después de la muerte de mi esposa, me quedé solo con Carla. Fue muy difícil. Quizás me he vuelto un poco salvaje en este tiempo, pero espero que me entiendas, continuó Miguel. Es difícil confiar en la gente después de que te arrastren por el fango y te impidan ejercer la profesión que amabas. Lucía solo sonrió y dijo que no le guardaba ningún rencor. En ese instante, Carla entró corriendo en la cocina. «Papá, ¿ya le ha contado a la señora lo genial que es esto?», preguntó animada, mirando a Lucía mientras abrazaba a su padre, que estaba sentado a su lado. «Yo también quiero ser médica cuando sea mayor, como papá», dijo Carla, entusiasmada. «Solo que todavía no sé si quiero cuidar de personas o de animales». Los tres rieron juntos y Lucía casi pudo sentir en la piel cómo aquella risa rompió toda la tensión que había en el ambiente. Le contó a la niña que trabajaba como profesora de plástica en un colegio y hasta se ofreció a darle algunas clases para que la pequeña pudiera aprender a dibujar a sus animales preferidos en papel. «¡Wow! ¡Sería increíble!», exclamó Carla, entusiasmada. Lucía prometió que podrían empezar al día siguiente. Después sugirió a Miguel que acostara a su hija. Tras dudar un poco, él accedió. «Solo léele un poquito antes de dormir», pidió él. Hay unos libros en la estantería ilustrados por su madre cuando aún vivía. Lucía asintió en silencio y siguió a la niña hasta su habitación. Aquella misma noche, Marcos volvió a casa con el corazón latiendo aceleradamente de excitación. Aún no podía creer que hubiera logrado llevar a cabo su plan, deshacerse de la mujer que tanto despreciaba. Increíble, vibraba interiormente. Finalmente, sin divorcio, sin abogados caros y todo, mi dinero seguirá siendo mío. ¡Ah! Libertad. ¡Qué sensación maravillosa! Llevado por la euforia, Marcos llamó a su amante para compartir la buena noticia. La única molestia que aún quedaba en su vida era el niño del que llevaba tiempo soñando con deshacerse. Pero por el momento, Marcos aún no había encontrado una manera de librarse del chico sin llamar la atención. Pensaba, sin embargo, que pronto lo resolvería. «Ah, qué problema más fácil de resolver», dijo Valeria con seguridad, en cuanto Marcos compartió sus dudas sobre el niño. «Solo tienes que inventar que Leo tiene algún tipo de discapacidad mental y mandarlo a un internado especializado, de donde nunca más saldrá». «¿No te parece demasiado cruel?», preguntó Marcos, todavía indeciso. «¿Cruel?», rió Valeria, con un brillo malicioso en los ojos. «¿Quieres que te recuerde lo que acabas de hacer? Me hablas de crueldad precisamente tú, que te has deshecho de tu propia mujer con tus propias manos. Comparado contigo, soy la personificación de la bondad». Valeria explicó que si pagaban y llegaban a un acuerdo con la dirección del internado, encontrarían fácilmente algún diagnóstico grave para el niño. Después de eso, el tratamiento sería tan pesado que en poco tiempo acabaría prácticamente convertido en un vegetal. Así, nada más impediría que los dos vivieran libres. Marcos lo pensó unos instantes y acabó aceptando. Al fin y al cabo, ¿por qué debería preocuparse por el destino de un huérfano que ni siquiera era su hijo de verdad? Fue en ese momento cuando Leo entró repentinamente en la sala. El niño, somnoliento, había visto por la ventana que solo su padre había salido del coche, y no su madre. Eso le preocupó mucho. «¿Dónde está mamá?», preguntó, frotándose los ojos. «Prometió traerme flores y hojas del picnic».
Incluso la llamé, pero se cortó la llamada. ¿Dónde está? Marcos se desconectó inmediatamente de sus pensamientos sombríos y colgó la llamada con su amante. Esbozó una amplia sonrisa e intentó calmar al niño. No te preocupes, campeón, dijo, dándole palmaditas en el hombro a Leo. Tu madre ya viene. Quiso quedarse un poco más en el bosque porque vio una familia de ciervos y decidió dibujarlos, por eso aún no ha vuelto. Leo lo miró con evidente preocupación. ¿Pero cómo? Ya es de noche. ¿Cómo va a volver sola? Fue entonces cuando Marcos se dio cuenta de que no sería tan fácil librarse de las preguntas del niño. Decidió entonces adoptar un tono más firme. Ya te he dicho que te calmes. Habló en voz baja, pero en un tono severo. Si te digo que ya vuelve, es porque es verdad. Al fin y al cabo, ¿a dónde más iba a ir? Ignorando la ansiedad del niño, Marcos lo mandó de vuelta a su habitación, diciéndole que necesitaba dormir temprano, pues tenía clase al día siguiente. Se estaba preocupando por nada. Mientras subía la escalera, sintió la mirada de Leo clavada en su espalda, llena de desconfianza y recelo. El niño estaba genuinamente asustado por la desaparición de su madre, especialmente después de aquella extraña y abrupta llamada. Marcos sabía que para que la historia de la desaparición pareciera convincente, él mismo debía acudir a la policía. Así, cuando se iniciaran las búsquedas, podría fácilmente hacerse pasar por un marido desesperado, destrozado por la trágica pérdida de su esposa. Tras esperar el tiempo adecuado para este tipo de situación, Marcos fue a la comisaría y denunció la desaparición. Antes de eso, con la frialdad de un verdadero profesional, eliminó todos los rastros de la presencia de Lucía en el coche que habían usado para ir al bosque. También borró del móvil, del ordenador y de la agenda cualquier mención al picnic. En cuanto a Leo, Marcos planeaba explotar la inestabilidad natural de la percepción infantil. Si el investigador le preguntaba al niño si había visto a su madre ese día, Marcos pretendía afirmar que el niño sufría un apego emocional intenso con ella y que por eso veía a Lucía en todas partes. Al fin y al cabo, pensaba él, ¿a quién creería más la policía? ¿A un padre honesto y angustiado o a un niño histérico y además adoptado? Todos saben, reflexionaba Marcos, que los huérfanos son propensos a mentir para beneficiarse. Para él, la respuesta era obvia. El inspector tomó su declaración y prometió iniciar la búsqueda lo antes posible. Marcos entonces presentó una versión bien ensayada de los hechos. Aquella mañana habría llevado a Lucía a una tienda de bricolaje, pues ella quería comprar herramientas para el jardín trasero de la casa. Después volvió solo a casa. Como Lucía tardaba en regresar, intentó llamarla, pero la llamada no fue atendida. Poco después, su teléfono quedó fuera de cobertura. Desde entonces, no tuvo más noticias de su esposa y, como marido preocupado, decidió avisar a la policía. A pesar de los esfuerzos del equipo policial, que rastreó una amplia zona de la ciudad y sus alrededores, la búsqueda de Lucía fue totalmente infructuosa. Lucía, que había decidido esconderse por un tiempo en la cabaña de Miguel, seguía las noticias en un viejo televisor. En uno de los telediarios, vio a Marcos dando una entrevista a la prensa, con una expresión de dolor en el rostro, hablando de lo mucho que estaba sufriendo. Está siendo muy difícil hacer cualquier declaración ahora, dijo él con voz pausada, apretando teatralmente un pañuelo en las manos. Todo lo que puedo decir es que mi amada ha desaparecido, y ahora solo me queda rezar para que vuelva. Cuando los periodistas casi a coro suspiraron de pena, Marcos continuó. No es solo por mí, ¿entienden? Dijo haciendo una pausa dramática. También está Leo, mi hijo adoptivo. Echa mucho de menos a su madre. No sé si el niño soportará esta pérdida. Claro que estoy intentando darle seguridad, la esperanza de que su madre volverá. Pero Marcos se calló, lanzando una mirada supuestamente devastada a la cámara. Los periodistas comenzaron a bombardearlo con preguntas, pero no respondió a ninguna. Con una mirada sombría, abandonó rápidamente la rueda de prensa. «Canalla», susurró Lucía, indignada, mirando la pantalla. «Finge ser un padre ejemplar y un marido destrozado, pero yo sé quién eres de verdad, un asesino». Y no solo Lucía vio aquella entrevista casi heroica del pobre padre desesperado, doña Carmen, su suegra, también encontraba toda aquella historia muy extraña. Algo dentro de ella le decía que su hijo, tan astuto, tenía alguna culpa en la desaparición de su nuera. Marcos ya se había quejado de su esposa muchas veces, pero no era solo eso lo que la hacía desconfiar. Antes de jubilarse, doña Carmen fue coordinadora en el mismo colegio donde Lucía daba clases. Conocía bien a su nuera del ambiente profesional y estaba segura de que personas tan responsables y correctas como Lucía no desaparecían sin dejar rastro. Doña Carmen nunca le deseó el mal a su nuera. En muchas peleas de la pareja, siempre tendía a defender a Lucía, buscando la verdad. Decidida a aclarar sus sospechas, fue a casa de su hijo. En cuanto llegó, llevó a Marcos al despacho, al fondo de la casa, para hablar lejos de los oídos de Leo.
Vamos, hijo mío, dijo ella, mirándolo con firmeza. Cuéntame qué pasó de verdad. No pienses que me voy a creer esas historias de desaparición misteriosa. ¿Dónde está Lucía?, preguntó doña Carmen sin rodeos. Marcos solo se encogió de hombros, fingiendo inocencia. ¿Cómo voy a saberlo? ¿Por qué no me crees? ¿Viste la entrevista? Estoy tan preocupado como tú, si no más. Es mi esposa. Doña Carmen negó con la cabeza firmemente. Deja de fingir. Te conozco muy bien, Marcos, y precisamente por eso lo sé. Si las cosas fueran como dices, estarías en casa todo el tiempo, cuidando de Leo. No estarías por ahí, paseando del brazo de esa tal Valeria, frecuentando bares y fiestas. Marcos la miró sin saber qué responder. Ante el silencio de su hijo, doña Carmen fue directa. ¿Qué pasa? ¿Creías que no sabía lo de tu amante? Aún conoces muy poco a tu madre. Además, os vi a los dos ayer en el centro comercial. No parecías en absoluto un viudo destrozado. El rostro de Marcos se puso rojo de inmediato. Sin poder mantener la máscara de marido ejemplar, estalló irritado. ¿Así que ahora me estás espiando? Pues que lo sepas. Estoy con Valeria. Y era de esperar. Nos queremos. En cuanto a Lucía, no sé dónde está. Y para ser sincero, poco me importa. A lo mejor está por ahí, tomando el sol con su amante. ¿Has pensado en eso, mamá? Doña Carmen lo miraba horrorizada. Fue en ese momento cuando, por primera vez en su vida, sintió vergüenza del hombre que había criado. Un verdadero monstruo. Sin fuerzas para continuar aquella conversación, se despidió y se fue, profundamente afectada. Esa misma noche, decidió actuar. Contactó por las redes sociales con algunos de sus antiguos alumnos, ahora adultos, que trabajaban como detectives privados, y concertó una cita para la mañana siguiente. Sentados en una cafetería, doña Carmen les mostró una foto de Lucía y les hizo su petición. Esta historia es muy personal para mí, chicos, dijo emocionada. Lucía no es solo una joven desaparecida, es mi nuera y una persona maravillosa. Estoy segura de que hay algo raro en esta historia, afirmó doña Carmen con firmeza. Lo intentaremos, respondió uno de los detectives. Pero ya le avisó, no será un caso fácil. Puede llevar tiempo. Y usted debe estar preparada para la posibilidad de que su nuera ya no esté viva. No quiero asustarla, pero generalmente si una persona no es encontrada en los primeros días, las posibilidades de éxito disminuyen drásticamente. Estoy preparada, respondió doña Carmen en voz baja, secándose discretamente las lágrimas con un pañuelo de papel. Mientras tanto, Lucía, que ya llevaba una semana escondida en la cabaña del curandero, cumplía su promesa de no ser una carga para sus anfitriones. Acompañaba a Carla en sus caminatas por el bosque y ayudaba a la niña a clasificar y separar las hierbas recogidas. Durante esos paseos, Carla le enseñaba sobre la naturaleza y el uso medicinal de las plantas. Con una facilidad impresionante, la niña identificaba cada hierba que encontraban. Esto es hipérico, ayuda con las inflamaciones, explicaba Carla. Y también está la corteza de sauce blanco y el espino albar. Son geniales para cerrar heridas y detener hemorragias. ¿Y esto de aquí?, preguntó Lucía, curiosa, extendiendo la mano hacia una hoja verde y aterciopelada que crecía a ras de suelo. ¡No!, exclamó Carla, logrando sujetarle la mano a tiempo. Esa planta es muy venenosa. Te llenarías de ampollas si la tocaras. Lucía se admiraba de lo mucho que sabía aquella niña. Quizás era difícil para Carla vivir aislada, lejos de la gente, pero la niña comprendía perfectamente los procesos de la naturaleza, y en lo que respecta a las hierbas, Carla ya era casi una experta. Lucía, por su parte, le correspondía enseñándole a pintar con mucha alegría, en los momentos en que todas las tareas de la casa estaban hechas. En cuanto terminaba sus obligaciones, Lucía corría animada a la habitación de Carla, y comenzaban las lecciones de arte. Miguel, observando la relación entre ellas, veía cada vez más claramente: Carla echa de menos a una madre. Era evidente. Cada día la niña se apegaba más a Lucía. Entiendes que esto no puede durar para siempre, ¿verdad?, comentó Miguel una vez con delicadeza. Quiero decir, Carla ya tiene casi 9 años. Necesita ir al colegio, convivir con otros niños. ¿Para qué?, cortó Miguel con un tono un poco áspero. ¿Para ser humillada, perseguida solo porque le gustan las plantas y las hierbas? No, gracias. Ya hemos pasado por eso. Lucía se sintió incómoda, pensando que quizás se había entrometido demasiado en los asuntos de aquella familia. Pero al mismo tiempo algo dentro de ella le decía que necesitaba tocar ese tema, de madre a padre. ¿Cuándo vas a volver a la ciudad?, se atrevió a preguntar. Pronto, respondió Lucía. Solo necesito un poco más de tiempo. Necesito pensar en cómo desenmascarar a mi marido. No puedo simplemente aparecer allí de repente. Las preguntas serían muchas. ¿Dónde he estado? ¿Con quién he estado? Y tampoco quiero involucraros en esto. Os estoy muy agradecida a ti y a Carla por todo.
Miguel asintió comprensivo y luego se disculpó. Pienso volver a matricular a Carla en el colegio, prometió él, pero no ahora. Deja que se quede un poco más aquí, libre, sintiendo la naturaleza hasta la punta de los dedos, dijo Miguel. Estoy seguro de que eso le será útil en el futuro. Lucía prefirió no discutir. Para ella, bastaba saber que las intenciones de Miguel eran sinceras y sensatas. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en un viejo tramo de carretera que llevaba al aeropuerto, Marcos ponía en práctica una etapa más de su plan para alejar cualquier sospecha de sí mismo. Había comprado, a través de intermediarios, un coche viejo. Dentro del vehículo colocó algunas pertenencias de Lucía. Luego vertió gasolina por todo el coche y le prendió fuego. En cuestión de segundos, las llamas subieron alto, consumiendo el automóvil hasta que no quedó más que un trozo de hierro retorcido y carbonizado. Marcos había elegido aquel tramo de la carretera precisamente porque estaba mal vigilado. No había cámaras de seguridad allí. Sabía que necesitaba un lugar donde nadie pudiera verlo. Unos días después, el coche quemado fue encontrado. Cuando el inspector le presentó a Marcos las pertenencias chamuscadas de su esposa, él escenificó un sufrimiento devastador. Se aseguró de parecer lo más destrozado posible. «No puedo creer que hayan encontrado esto», dijo con voz arrastrada, como si cada palabra le costara un enorme esfuerzo. «Parece que Lucía realmente quería dejarme», continuó Marcos, con una expresión de tristeza forzada. «Siempre fue un poco inestable emocionalmente. Una vez incluso llegó a amenazarme, diciendo que cogería a nuestro hijo y desaparecería a un lugar donde nunca más los encontraría». Marcos soltó un sollozo fuerte y forzado que hizo que los investigadores intercambiaran miradas discretas. «¿Confirma usted que estas pertenencias son de su esposa?», preguntó de nuevo uno de los policías. «¿Y en su opinión, habría algún motivo específico para que ella quisiera huir?». Marcos asintió cautelosamente, confirmando que los objetos pertenecían a Lucía. En cuanto al motivo de la desaparición, sugirió, de forma vacilante, que quizás había un amante involucrado, alguien que él desconocía. «Quizás se fue tras ese hombre y algo salió mal en la carretera», dijo. Al fin y al cabo, el coche era viejo. No es de extrañar que se incendiara tan rápido. A pesar de las dudas, los investigadores acabaron aceptando esta versión de los hechos. Consideraron que la hipótesis tenía sentido. Como resultado, Lucía fue oficialmente declarada muerta. Según la investigación, habría muerto en un accidente seguido de incendio. El caso fue cerrado. Marcos, internamente, celebraba en silencio. Ahora, finalmente, podría vivir libremente junto a Valeria, sin tener que preocuparse por nada y conservando todo su patrimonio. Valeria, por cierto, se encargó de ayudar a Marcos a organizar un funeral improvisado. Como no había cuerpo real, decidieron llenar el ataúd con un peso simbólico solo para realizar la ceremonia de despedida. Al funeral asistieron solo algunos amigos cercanos de Lucía, además de Marcos y la propia Valeria. Doña Carmen, al enterarse del desenlace de la investigación, rechazó terminantemente la invitación a la ceremonia. Tenía la plena convicción de que todo aquello era una farsa orquestada por su hijo, y creía firmemente que Lucía todavía estaba viva. En cuanto Marcos anunció la muerte de su madre, el niño sufrió una violenta crisis de histeria. Simplemente se negaba a creer en la muerte de Lucía, y pasó a culpar a su padrastro de la tragedia. «Fue culpa tuya, perdiste a mamá. ¿Dónde estás, mamá?». Valeria, que no se separaba de Marcos ni un instante, le hizo una señal discreta. Marcos entendió de inmediato, y sin dudarlo llamó a los enfermeros del internado especial. «El niño está teniendo un brote», dijo fríamente, entregando una cantidad de dinero a los sanitarios. «Por favor, cuiden bien de mi niño. Está sufriendo mucho». Los enfermeros lanzaron a Marcos una mirada comprensiva, y sin hacer muchas preguntas, prepararon una inyección de un fuerte sedante. «Es solo para que no se debata mientras lo llevamos», explicó uno de ellos con calma. Luego levantaron al niño inconsciente en brazos y lo metieron en el vehículo. El día del funeral, mientras realizaban la ceremonia de despedida en una alameda del cementerio, Marcos notó a un hombre extraño a lo lejos. Era alto, de porte robusto, con cabello oscuro y espeso, al igual que la barba. El desconocido observaba atentamente, sus ojos verdes brillando de forma penetrante. Incomodado, Marcos decidió abordarlo. «Perdón, ¿nos conocemos?», preguntó, intentando sonar casual. «Creo que no», respondió el hombre de manera evasiva. «Pero quizás conocía a su difunta esposa. Hoy es su entierro, ¿cierto?». El extraño desvió la mirada hacia algún punto en el horizonte, mientras Marcos sentía un escalofrío recorrerle la espina dorsal y la sangre helarse. «¿Cómo sabe eso?», preguntó con voz temblorosa. «No sé. Solo lo imaginé»,
respondió el hombre, ajustándose mejor el cuello de la chaqueta. Hace frío hoy, ¿verdad? Mal tiempo para un picnic. El rostro de Marcos se volvió ceniciento, la boca seca. Era Miguel. Y Lucía le había pedido que fuera al cementerio ese día. Con una sonrisa amistosa, Miguel miró directamente a los ojos del canalla. Todavía está húmedo, dijo. No puedo imaginar cómo se puede enterrar a alguien en la tierra fría así. Es incluso peor que quedarse atrapado en una ciénaga, lleno de humedad, frío y mosquitos. Marcos tragó saliva, con un nudo apretándole la garganta. No creía lo que oía, pero estaba claro. Aquel hombre lo sabía todo. Peor aún, parecía haber sido testigo del intento de asesinato. ¿Dónde había fallado Marcos? ¿Sería que el crujido que oyó en el bosque era en realidad el sonido de los pasos de aquel hombre? El pánico se apoderó de él. Desesperado, intentó sobornar a Miguel, ofreciéndole una gran suma de dinero para comprar su silencio. Pero en respuesta recibió solo una sonrisa, esta vez de puro desprecio. ¿Crees que todo en este mundo se puede comprar con dinero? ¿No es así?, dijo Miguel, mirándolo fríamente. Entonces, mirando a Marcos directamente a los ojos, añadió en tono tranquilo y firme: Alguien te prometió que tendrías una vida divertida después de la muerte de tu esposa. ¿Recuerdas? ¿Qué quieres de mí?, gritó Marcos, incapaz de contener el terror que lo dominaba. No es lo que yo quiero, respondió Miguel con serenidad. Tú sabes muy bien quién quiere. Ella quiere justicia. Los nervios de Marcos cedieron. Soltó un grito corto e instintivamente retrocedió, tropezando en dirección a su coche. En cuanto vio a Miguel desaparecer entre los árboles, corrió hacia el vehículo, ignorando a Valeria, y arrancó en silencio, decidido a seguirlo. Marcos quería asegurarse de que aquel sujeto no era solo algún loco de la región. Para su sorpresa, el hombre de la chaqueta rodeó el cementerio y se adentró en el bosque. Marcos, cauteloso, salió del coche y comenzó a seguirlo a una distancia segura. Miguel hacía como si no notara la persecución, pero en realidad sabía muy bien que Marcos estaba detrás de él. Finalmente llegaron a un punto escondido en medio del bosque. Fue entonces cuando Marcos oyó un fuerte grito detrás de él, y ya era demasiado tarde. Miguel había preparado discretamente una trampa. Marcos cayó directamente en el centro de una ciénaga. Su cuerpo, poco a poco, comenzaba a hundirse en el lodo frío y fétido. ¡Socorro!, gritaba Marcos, aterrorizado. No quiero morir, no estoy preparado. Con una sonrisa irónica, Miguel se acercó tranquilamente al borde de la ciénaga, sacó del bolsillo una pequeña cámara de video y apuntó al hombre que se hundía. ¿Y bien, Marcos? ¿Te gusta? Nada mejor para relajarse después de un día difícil, ¿verdad? Dándose cuenta de que había sido engañado y estaba acorralado, Marcos estalló en maldiciones y gritos de odio, insultando tanto a Miguel como a Lucía. «Puedes salir vivo de aquí», dijo Miguel fríamente. «Si me lo cuentas todo ahora. Estoy grabando». «¿Contar qué?», respondió Marcos, intentando hacerse el inocente. «Vamos, Marcos, no te hagas el tonto», dijo Miguel, negando con la cabeza. «Tu tiempo se acaba. Cuenta ya cómo planeaste matar a tu esposa, cómo la dejaste para que muriera sola en la ciénaga, en aquel bosque oscuro». «Vamos, vamos». Marcos quería desesperadamente sobrevivir, por lo que acabó confesándolo todo, casi sin resistencia. En cuanto terminó su confesión, el sonido distante de una sirena de policía resonó por el bosque. «Mira, parece que han venido a buscarte», dijo Miguel, satisfecho, apagando la cámara. A pesar de las ganas de dejarlo hundirse, Miguel era un hombre de palabra. A regañadientes le tendió la mano, ayudó a Marcos a salir del lodo y sin dudarlo le torció los brazos a la espalda, entregándolo personalmente a los policías que ya los esperaban al borde del bosque. Marcos fue detenido. Mientras tanto, Lucía finalmente pudo resucitar. Revalidó sus documentos y retomó su vida, incluido su trabajo como profesora en el colegio. Doña Carmen se alegró especialmente al verla. En cuanto su nuera apareció viva y sana en su puerta, la mujer corrió a abrazarla y cubrirla de besos, como si fuera su propia hija. «Sabía que estabas viva, Lucía», lloraba doña Carmen. Mis chicos, mis exalumnos, ahora detectives, decían lo mismo. Registraron toda la ciudad y no encontraron ningún rastro tuyo. Y si no lo encontraron, es porque estabas viva. Lucía, emocionada, agradeció a su suegra sus palabras y le prometió que siempre sería bienvenida en su casa. «Ah, no lo sabes», exclamó doña Carmen, recordando algo. «Ese desgraciado de Marcos internó a tu hijo en un hospital especial, un internado para niños con problemas de desarrollo». Lucía casi se desmaya del shock. «¿Puedes darme la dirección?», pidió con voz temblorosa. Recibiendo el precioso trozo de papel, Lucía decidió que antes de cualquier otra cosa, necesitaba volver a casa y pensar con calma,
Lucía no podía aceptar tamaña monstruosidad. Una cosa era intentar matarla, pero involucrar a un niño inocente era algo absolutamente imperdonable. Mientras elaboraba un plan para rescatar a Leo del internado, Valeria, por su parte, se movía para intentar apoderarse de todo lo que aún quedaba de Marcos. A pesar de que su amante estaba preso, Valeria quería adueñarse del nuevo negocio que Marcos había montado poco antes de ser capturado. Él había invertido todos sus activos en ese emprendimiento, planeando convertir a Valeria en su socio oficial, pero fue detenido antes de formalizar nada. Ahora Valeria estaba decidida a quedarse con todo lo que pudiera, pero encontró un obstáculo inesperado. Doña Carmen, la antigua coordinadora, no soportaba a Valeria y dejó bien claro que el negocio de Marcos debía quedar para la familia y no para esa muñeca pintada de salón, como la llamó. Durante una reunión en la nueva oficina de Marcos, doña Carmen se enfrentó a Valeria abiertamente y, para dejar claro su desprecio, le arrojó una taza de café en el regazo. Eso ya lo veremos, siseó Valeria como una serpiente. Al instante siguiente, doña Carmen sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Apenas había dado unos sorbos de aquel maldito café cuando comenzó a sentir un fuerte mareo. Fue hospitalizada de urgencia, víctima de un grave infarto. Por poco no perdió la vida. Cuando Lucía la visitó en el hospital, doña Carmen no dudó en compartir sus sospechas. Creía que Valeria podría haber puesto algo en su café. Comprendiendo que Valeria era mucho más peligrosa de lo que parecía, Lucía decidió que no podía correr más riesgos. Ya había sufrido demasiadas pérdidas, no soportaría enfrentarse a otra tragedia. En cuanto se finalizó el divorcio con Marcos, Lucía resolvió entregar voluntariamente la empresa a Valeria. La amante quedó radiante. «¿Es tan agradable tratar con gente inteligente?», gruñó Valeria mientras firmaba el contrato de donación. «Ahora la empresa es mía. Buena suerte para ti». Pero a Lucía no le daba la menor pena renunciar a aquel negocio. Aún tenía su casa y su trabajo en el colegio. Lucía no necesitaba nada más. Su único objetivo ahora era rescatar a Leo del internado, pero al llegar allí encontró resistencia. Su hijo presenta un cuadro de psicosis. «No podemos darle el alta», informó el médico responsable. Lucía sabía que aquello era mentira. Entendió de inmediato que Marcos había pagado para mantener al niño encerrado en aquel lugar terrible. Le prometió a Leo que haría todo lo posible por sacarlo de allí y comenzó a reunir los documentos necesarios para iniciar un proceso formal. Poco después, Lucía decidió presentar a su hijo a la hija del curandero. Llevó a Carla a visitar el internado y la niña se sorprendió mucho al saber que Leo tendría que vivir allí por tiempo indefinido. Mientras Lucía resolvía asuntos con la dirección de la institución, los niños pasaron un tiempo jugando juntos. A la hora de la despedida, Carla le entregó a Leo una pequeña nota secreta. Le sugirió que escapara por la ventana durante la noche. «Te esperaré justo debajo de la ventana», decía la nota, «y te llevaré a un lugar seguro». Leo, que no quería permanecer ni un día más en aquel internado, siguió el plan al pie de la letra. Él y Carla se escondieron en el bosque y luego fueron a casa de Miguel. Al principio, el curandero se preocupó mucho al ver que su hija había traído a un niño desconocido a casa, pero al saber que se trataba del hijo de Lucía, acogió a Leo, lo alimentó e hizo todo lo posible para que se sintiera seguro. Desafortunadamente, Miguel había olvidado anotar el nuevo número de teléfono de Lucía, y por eso no pudo avisarla de inmediato. Mientras tanto, Lucía, al descubrir que su hijo había huido del internado, entró en pánico. No tenía idea de dónde podría estar el niño y tampoco apareció en casa. Al día siguiente, fue llamada a declarar en la comisaría. Los investigadores sospechaban que ella misma había secuestrado a su hijo. «Por favor, no es nada de eso», explicó Lucía, intentando defenderse. En realidad, Leo nunca debería haber sido internado en ese lugar. Todo esto fue una trampa de mi exmarido. A continuación, Lucía relató toda su versión de los hechos. La policía, interesada en la historia contada por Lucía, prometió investigar el internado. Unos días después, Miguel finalmente consiguió localizar a Lucía en su pueblo y le contó a la madre afligida que Leo estaba a salvo en su casa. Desafortunadamente, mientras Miguel estaba fuera, la policía ya había encontrado a los niños en la cabaña. Fue necesario contratar a un buen abogado para que su nuevo amigo no fuera acusado injustamente, lo que casi sucedió. Al final de la investigación, el internado no resistió la inspección. Leo fue devuelto a Lucía, que se sintió la madre más feliz del mundo. Los médicos que aceptaron el dinero de Marcos fueron detenidos y castigados por sus actos, así como toda la dirección del internado, que también estaba involucrada en la trama. Con el tiempo, la amistad entre Lucía y Miguel se transformó en un amor profundo. Se casaron y Lucía se convirtió oficialmente en madre no solo de Leo, sino también de la pequeña Carla, que ya la consideraba como una verdadera madre desde hacía mucho tiempo. Lucía, por fin, sentía que su vida había reencontrado el orden y la armonía.
Miguel se mudó a la casa de Lucía y junto con los niños formaron una familia unida. Él continuó su trabajo con hierbas y abrió en la ciudad una pequeña consulta de homeopatía. En cuanto a Valeria, las cosas no terminaron tan bien. No era tan inteligente como imaginaba. Incapaz de gestionar los negocios de Marcos, cerró acuerdos desastrosos, perdió todos los activos y acabó declarándose en bancarrota. Después de eso, dejó la ciudad para siempre.